Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Gracias a Dios por este privilegio que me concede de poder compartir con ustedes hoy la palabra de Dios. Y voy a invitarles que en nuestra Biblia busquemos el libro de Jeremías, capítulo 9, del versículo 12 al verso 24. Dice la palabra de Dios: ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, y dense prisa y levanten llanto por nosotros. Desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en agua, porque de Sión fue oída voz de endecha. ¿Cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd pues, oh mujeres, palabras de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas, y lamentación cada una a su amiga, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios añada bendición en su palabra. El tema sobre el cual quiero predicar en esta hora es el fundamento inconmovible en tiempos de crisis. ¿Sabe? En estos versos, Jeremías está mirando el juicio que se aproximaba para el pueblo de Israel. Él veía proféticamente cómo Judá era conquistada y exiliada, y en estos versos él va a hablar acerca de ese juicio. En el verso 12: ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararla? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no quedar quien pase. Y si usted ve desde el versículo 1 hasta el versículo 11, habla de Jeremías lamentándose a causa de las dificultades que está mirando en su pueblo. Y él dice: oh, si mi cabeza se hiciese agua, si mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Él está mirando destrucción para el pueblo, la peor destrucción que el pueblo de Israel había visto en el Antiguo Testamento estaba a punto de llegar. El final del libro de Segundo de Crónicas lo resume de esta manera. Segundo de Crónicas 36, del 17 en adelante, cuando Nabucodonosor con sus ejércitos llega a conquistar Judá, Jerusalén, que era la capital de ese reino. Esto es lo que describe Segundo de Crónicas 36, 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos, asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes. Todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables.
Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. De esa profecía que habló antes Jeremías, el final de Crónicas lo presenta, de lo que él miró, lo que hizo Nabucodonosor en Jerusalén, todo el castigo que le vino a esta ciudad de Jerusalén. Sabe que aquí nos menciona entonces Jeremías antes, a raíz de qué fue eso, cuál fue la causa para que viniera destrucción al pueblo de Israel. El versículo 13, Jeremías 9:13 dice: dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Dios estaba molesto con su pueblo, porque Él los había escogido para que fueran una nación especial para Dios, que lo adoraran, que le sirvieran. Les dio leyes sobre las cuales ellos debían de vivir y establecerse en la tierra. Pero esta nación olvidó sus leyes, olvidó sus mandamientos. Y cuando nosotros no obedecemos a Dios, cuando nosotros no centramos nuestra atención en Dios, otra cosa va a llamar nuestra atención. Cualquier cosa se va a volver objeto de nuestra adoración si no adoramos al Dios verdadero. Y aquí dice que como ellos dejaron la ley de Dios y no obedecieron ni caminaron conforme a ellos, se fueron tras la imaginación de su corazón. Hace poco prediqué en el libro de Romanos 1, donde Dios declara que la tierra misma, los hombres, abandonaron la verdad de Dios por la mentira, rechazaron la revelación de Dios por sus necios razonamientos, rechazaron a Dios para dirigirse por su propia mente reprobada. Así que aquí está también mencionando a Jeremías ese mismo pecado para este pueblo. Dejó la ley de Dios y no obedecieron ni caminaron en los mandamientos de Dios. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón. Quiero decirle algo trágico. El castigo es peor para alguien a quien Dios le dio ley y la descartaron para ir tras la imaginación de su corazón. Se fueron tras los Baales. La palabra de Dios a uno le da conocimiento para no ir tras muchas cosas en las que los ignorantes van. Pero al descartar la palabra de Dios para nuestra vida, uno va tras la imaginación de su corazón y eso solamente le va a traer consecuencias catastróficas. A mí me preocupa, ¿sabe? Personas que se les ha dado a conocer la palabra de Dios, han crecido en un contexto en el que han tenido instrucción, palabra de Dios sobre su vida, han aprendido, pero como si fueran ignorantes, ellos escogen otras cosas para vivir en esta tierra. Y Dios está también juzgando a ese tipo de personas. ¿Sabe? Y en este tiempo que nosotros estamos viendo la pandemia que hay, porque es inevitable hablar de esto, las personas deben de entender que Dios también trae juicio sobre la tierra a causa del pecado de las personas. Jeremías 9:15 hasta el 22 dice: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo le daré a comer ajenjo y le daré a beber aguas de hiel y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Y Dios está diciendo aquí: yo voy a traer juicio, yo voy a traer castigo. A veces no queremos ver este aspecto del carácter de Dios. Él es un Dios de justicia. Es un Dios de amor que ama lo justo, lo correcto, la misericordia. Pero cuando alguien va en contra de eso, Dios, por su mismo amor, odia el pecado, odia la mentira, odia la injusticia. Y en su justicia Él va a traer castigo contra las maldades de las personas. Dios no va a ignorar la desobediencia de su pueblo. Dios respondió
con juicios amargos cada vez que las personas le han rechazado, cada vez que alguien ha descartado a Dios, Dios va a traer juicio sobre esa persona. Vea Jeremías 9:9. No los he de castigar por estas cosas, dijo Jehová. De tal nación no se vengará mi alma. ¿Usted cree que Dios no va a castigar a las personas que voluntariamente están ignorándole? Que han escogido otras cosas antes que a Dios, aunque se les dio conocimiento de Dios, aunque tienen leyes. Y muchos han crecido con una enseñanza de Dios sobre su vida, pero cual si fueran ignorantes, van tras las cosas de este mundo, van tras cosas que no les van a aprovechar. Y aquí en el verso, y quiero especialmente enfocarme en el verso 23 y verso 24, porque no tengo mucho tiempo, y dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estos versos están dados en un contexto en el que Jeremías está anunciando juicio. Él está anunciando que Dios va a traer luto y dolor a la tierra, que Dios va a destruir todo en Israel y que van a haber muchos muertos. Y entonces, dentro de ese contexto de amenaza, se nos da este versículo. Este es un pasaje notable y muy a menudo se va a encontrar en la boca de nosotros los predicadores, a veces como oraciones notables, como proverbios. Sin embargo, a veces este versículo se desconecta completamente del contexto en el que está dado. Muchas veces hemos tomado estos versículos sin considerar el contexto, como si esto fuera un tema introducido abruptamente, como si el profeta comenzara algo nuevo y nos limitamos a estos dos versos. Y si nos limitamos a eso, vamos a tergiversar el significado de la palabra del profeta y vamos a disminuir gran parte de lo que estos versos enseñan. El profeta está tomando en cuenta lo que ha anunciado antes y se dirigió a personas que no escucharon, porque ellos estaban hinchados con falsa confianza. Cuando se les anunció el juicio, ellos están pensando que pueden confiar en su sabiduría y que la gente sabia va de alguna manera a tener un plan para escapar del juicio que se avecina. O otros creen que en la fuerza que tienen, que los fuertes de la ciudad van a tener un plan de defensa para defenderlos en contra del juicio que se avecina, o la riqueza. Y también muchos están pensando que en la riqueza ellos pueden escapar del juicio, y ellos están hinchados con falsa confianza al punto que la palabra de Dios era considerada inútil para ellos. Y como ellos estaban hinchados en falsa confianza, orgullosos de su riqueza, se creían más prudentes que cualquier otro y se creían fortificados por la riqueza y el poder. Ellos creían que podían resistir cualquier mal. Todo aquello en lo que ellos confiaban se disiparía como humo. Cuando les dijo Dios el juicio inevitable, abogaron por defensas como sabiduría, valentía o riquezas. Quizá en este tiempo moderno Jeremías hubiese añadido fama como la cuarta cosa en la que el hombre confía por naturaleza. Y estas son las cosas en las que muchos han tenido su confianza: en la sabiduría, en la riqueza, en la fuerza y últimamente también en la fama. ¿Cuántas personas se sienten seguros por su riqueza? ¿Cuánta gente se siente seguro por el conocimiento que tiene?
¿Cuánta gente se siente seguro por la capacidad, por la salud física, por la juventud o por la fama que tiene? Pero sabe, en ese contexto entonces se nos está diciendo que todas estas cosas en las que pudiéramos confiar no va a librarnos en el día del juicio o del castigo extremo. No hay evasión. La sabiduría de un hombre puede fallarle cuando más lo necesita. La fuerza de un hombre no siempre gana la batalla. De hecho, en la Biblia tenemos el ejemplo de David y Goliat. David era débil, era joven. Goliat confiaba en su fuerza, pero la fuerza no le valió. Las riquezas tampoco pueden salvar a las personas. En el día del juicio, las riquezas de estos judíos fueron destruidas. Sus palacios, todos fueron destruidos. Los ricos, todos fueron destruidos. Segundo de Reyes 24:14 dice que Nabucodonosor destruyó todo. Voy a leerlos directamente de la palabra de Dios. Segundo de Reyes 24:14, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Y usted ahí puede notar que la palabra de Dios se cumplió, lo que había dicho Jeremías: ni la riqueza, ni el poder, ni la fama. En este tiempo también que un virus invisible ha venido a afectar el mundo, ¿en qué ha confiado las personas? ¿Quiénes estaban preparados? Y esto para un virus que no es el verdadero juicio final de Dios sobre la tierra. Los sabios de la tierra, los científicos, ¿tienen ellos alguna cura en contra de este mal? No se ha inventado vacuna. No hay tratamiento, solamente el sistema inmune que Dios mismo puso en nuestro cuerpo. Pero no se puede confiar en nada de lo que el hombre pueda hacer, nada de lo que el hombre pueda hacer, aún en contra de un virus. La riqueza, no, porque no hay algo en lo que la persona pueda confiar, ni aún en contra del virus. La riqueza no ha servido para evitar que la gente muera o que las personas se enfermen. ¿Dónde están las naciones ricas de la tierra? Estados Unidos, el país con más muertos. China, donde comenzó la pandemia. España, Italia, Reino Unido y los países más ricos de la tierra no han podido enfrentar ni siquiera a un virus ni ninguna nación. El poder de alguien pudiera pensar. La juventud, no. La fuerza, no, a todos nos ha llegado este mal, este juicio, y no podemos confiar en ninguna de estas cosas. Ninguna persona en particular piense escapar de la calamidad por la sabiduría, por el poder o por el dinero, porque todo esto demostrará que son cosas vanas para la seguridad. Así que en contraste con la riqueza, la fuerza o la sabiduría en la que ellos estaban amparados cuando se les anuncia juicio, Dios dice: no se amparen en eso, porque por esas cosas ustedes no han escuchado a Dios, por su riqueza, por su poder, su sabiduría o por su fama. Y hay muchas personas que hoy en día han rechazado a Dios confiando en eso, pero Dios dice: no confíen en esas cosas. Ahora, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. De lo que dependemos en el día de la angustia es realmente en Dios. Nuestra única confianza en los problemas será que a través de la gracia de Dios, en alguna medida, nosotros vamos a ser librados también en esta tierra, pero especialmente la gracia de Dios nos librará completamente del juicio final.
Lo único que pone a una persona bajo cobertura segura es cuando Dios lo protege, lo cuida, y Dios cuida a aquellas personas que confían en Él, que le hacen caso, no necesariamente de las crisis en esta tierra, pero sí le voy a decir que hay esperanza y hay bendición para los que creemos en Dios, y de todas formas, ya sea muriendo plácidamente o del COVID-19, todos vamos a enfrentar la muerte, y entonces el cristiano está seguro, el que cree en Dios. ¿Sabe? En contraste con aquellas cosas en las que la gente, Dios le dice que no confía, aquí dice: mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia de Dios, y justicia en la tierra. La misericordia de Dios sí permanece, y es por su misericordia que las personas son salvadas. Si hay algo en la que las personas deben de confiar en vez de la sabiduría, es en la misericordia de Dios. También Dios dice que Él hace juicio, y en el juicio de Dios también tenemos que considerar el juicio de Dios, o sea, su discernimiento de lo que está bien y lo que está mal, no lo que las personas dicen, pero en el juicio de Dios, su capacidad para juzgar y para determinar. Ahí confíen, no en el juicio de las personas, no en el entendimiento de las personas. También la justicia, su absoluta bondad y pureza de carácter moral, en eso sí debemos de confiar. Bajo tales condiciones de crisis, el único descanso que pueden conocer los sabios es la misericordia, la justicia y el juicio de Dios en esta tierra, en lugar de nuestra propia capacidad. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que ese es el refugio de las personas cuando vienen los tiempos de crisis: conocer a Dios, ampararse en Dios. Esta crisis del COVID-19 ha demostrado que no hay capacidad de las personas de la tierra cuando las verdaderas crisis llegan. Y todo esto se dirige hacia donde Dios está llevando la historia de esta tierra. Dios reina, Dios trae justicia, Dios ha puesto a las naciones de la tierra de rodillas, y esto es solamente el principio de dolores, pero hay un juicio que se avecina, donde todos los reinos de la tierra serán destruidos, donde todas las personas darán cuenta a Dios, donde todos los malos serán castigados en el infierno. ¿Y qué es lo único que pone a salvo a las personas? El confiar en Dios. De hecho, Jesús dijo en Mateo 7, del 24 en adelante: cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Soplaron vientos, cayeron lluvias, vinieron ríos, dieron con fuerza contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y si usted nota, menciona un contexto donde van a venir ríos, vientos, lluvias, pero no va a caer porque está fundada sobre la roca. Porque cuando las verdaderas crisis llegan, el único que se va a mantener firme es aquel que confió en Dios, porque es el amparo de Dios, la misericordia de Dios, lo único que puede poner a salvo a una persona. Si usted aún sigue confiando en sus riquezas y por eso le ha dado la espalda a Dios, es tiempo de que vea que las riquezas no lo van a salvar cuando llegue la crisis. Si usted confía en su capacidad, en su entendimiento, y aún razona y trata de dar explicaciones a lo que está sucediendo, es juicio de Dios. Dios ha anunciado juicio de Dios. Confíe en el juicio de Dios y confíe en Él. No sea como el gobernador de Nueva York, que dice que es basado en lo que han hecho, que ha disminuido los muertos en Nueva York. Y justamente el día que dijo eso fue el día que más muertos hubieron en Nueva York. Porque aunque la cosa está disminuyendo en Nueva York, no se debe a la capacidad humana, se debe al poder de Dios y a lo que Él nos ha dicho. Así que quiero decirle, y no solamente en el contexto del COVID-19, porque quizá esto pase muy pronto, pero hay un juicio que se avecina.
Y cuando ese juicio llegue, ni la riqueza, ni su sabiduría, ni su poder, ni su fama, ni nada lo va a salvar. Únicamente Dios. El verdadero conocimiento en el que un hombre debe de gloriarse es en conocer a Dios, en estar bien con Él, en ampararse bajo los medios que Dios ha dicho, porque eso es lo único que puede poner a salvo a una persona. Confíe en Dios, en Él está la fortaleza de los siglos. La ayuda de los seres humanos es vana y solamente podemos confiar en Dios y en su poder. En esta tarde, que el Señor le bendiga, que este mensaje sea de mucha bendición donde quiera que usted esté mirando, y espero que busque a Dios y confíe en Él, que este mensaje le ayude. Amén.